Que la paz de Dios llene nuestros corazones. Creo que es un lindo deseo, el deseo que tiene mi corazón. Digo por el momento que otra vez nos afecta a todos con respecto a la pandemia y la imposibilidad de congregarnos de manera presencial. Y justo en una fecha que es tan importante, la fecha de Pentecostés, la celebración de Pentecostés, que es tan importante para todos los creyentes, para toda la iglesia. Y en tal sentido, quiero en esta oportunidad tan propicia compartir un mensaje, una reflexión, tomando como referencia Hechos de los Apóstoles, no el capítulo 2, ahí está, si usted lo quiere leer en su casa, el testimonio directo de la experiencia de los apóstoles y de aquellos que eran casi 120 o como 120 en Jerusalén, donde se derramó el Espíritu Santo y se cumplió la profecía de Joel. Pero en este caso voy a tomar el capítulo 4 de Hechos, a partir del verso 23. Dice: y puestos en libertad, se refiere a Juan y a Pedro, que habían estado detenidos por las autoridades. Una vez puestos en libertad, dice, vinieron a los suyos, a los hermanos, a su comunidad, como me gusta decir a mí, y contaron, les refirieron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, todo lo que existe, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente, siguen diciendo, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Se unieron Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y aún con el propio pueblo de Israel. Siguen orando ellos para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Así estaban unidos. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural originario de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Bueno, este es el pasaje, desde Hechos 4:23 hasta el final del capítulo, que me parece hermoso pasaje para meditar sobre algunas cualidades, 3 cualidades muy puntuales, muy específicas de aquella primera iglesia de Jerusalén, y que son también cualidades que deben revelarse y manifestarse cada vez más en nosotros, la iglesia del siglo XXI, la iglesia de Jesucristo de este tiempo. La primera de ellas, la primera cualidad, habla de el alto nivel de comunión que había en aquella primera iglesia. Una comunidad que verdaderamente
hacía honor al nombre de comunidad, ¿no? Había una buena comunicación entre ellos. Los que habían estado detenidos por las autoridades, una vez que fueron liberados, se encontraron con los demás, dice, y les contaron lo que había pasado. Había un compartir también experiencias, animarse los unos a los otros. Estaban padeciendo una primer persecución. Estaba apareciendo ya en la escena una primer persecución que se va a llevar a mártires como Esteban, como Jacobo, como otros hermanos claves en la iglesia de Jerusalén, que va a generar después toda una dispersión de la iglesia, que va a ocasionar daño a toda esa comunidad, ¿sí? Pero ahí había un compartir, ahí estaban unidos en la desgracia, como decimos a veces, pero también dice que compartían materialmente. Aquellos que tenían compartían con los que no tenían. Y es que por la misma persecución muchos perdieron su empleo, muchos fueron desarraigados o desheredados de sus familias desde el momento que aceptaron el mensaje de Jesucristo crucificado y resucitado. Eso generó allí todo un revuelo en la comunidad de Jerusalén, y allí estaba esta congregación cristiana para albergar y recibir a sus miembros y para compartir en sus necesidades. El propio Hechos 2, de quien mencioné recién, que es el testimonio directo de Pentecostés, al final del capítulo 2, desde el verso 42 en adelante, dice también de aquella iglesia: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas, milagros, señales eran hechas por los apóstoles, dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No está hablando ya que vivían todos en una misma casa, o imposible por el número que eran, pero sí que tenían en común todas las cosas. Algunos vendían sus propiedades y bienes y los repartían y traían allí para administrarlo por los apóstoles, para cubrir las necesidades de los demás. Y te pregunto en este tiempo de pandemia, ¿cómo estás viviendo tu fe? ¿Aislado? ¿O más allá de la pandemia, más allá de las restricciones, aún sigues buscando los medios de estar en comunión con los hermanos en Cristo? Te animo a hacerlo, porque esto es una cualidad de aquella primera iglesia y nosotros no tenemos que descuidarla en este tiempo. Seguir estando en comunión, atento a las necesidades de los demás, atento a las oportunidades donde podemos también ayudar y contribuir al bienestar de los demás. Segunda cualidad que es muy importante en esta iglesia, y se lo ve tanto en Hechos 4 como en Hechos 2, la oración. Una iglesia, una comunidad de mucha oración. Inmediatamente nos dice Hechos 4, cuando los hermanos recibieron a Pedro, a Juan, que fueron liberados, escucharon su testimonio, escucharon su experiencia, dice, alzaron unánimes la voz a Dios. Y ahí encontramos, podríamos decir, un resumen de esta oración seguramente que el doctor Lucas nos ofrece en el capítulo 4, pero inmediatamente, qué maravilloso, ¿no? Acudieron al trono de Dios con esa circunstancia, con esa limitación que se le estaba presentando de parte de las autoridades que les prohibían seguir predicando el evangelio. Allí también hay un acto de solidaridad, ¿no? Nos pide Santiago este acto de solidaridad espiritual, orad unos por otros. Así que la vida espiritual, la vida de oración también era vital en esta iglesia en Jerusalén. Ellos habían entendido perfectamente que todo está en las manos de Dios. Dios es el soberano y ellos están dispuestos a reconocer esa soberanía. Todo lo que ocurrió, inclusive en torno a la crucifixión de Cristo, era lo que Dios ya había determinado. Y así como Dios había determinado, así sucedió. De manera que ellos confían que aún ante el peligro, aún ante la amenaza de las autoridades, Dios es nuestro mejor refugio. Ellos no vacilan, eso me encantó, no vacilan en pedirle a Dios fuerza, valor
para seguir, para persistir aún frente a las amenazas, predicando a Cristo. En otras palabras, ellos no están orando para que Dios le quite los problemas. Eso está muy claro ahí. En ningún momento ellos le dicen a Dios: Señor, cambia a nuestras autoridades que nos empiezan a perseguir. De ninguna manera. No le están pidiendo a Dios que les quite los problemas de encima. Le están pidiendo a Dios valor. Danos denuedo para predicar tu palabra. Le están pidiendo que Dios los haga aún más fuertes y valientes, y que Dios aumente la fe de ellos para enfrentar los problemas. No le están pidiendo que Dios les quite los problemas. Y este también es un tiempo en donde tenemos que crecer en la vida de oración. Te pregunto, ¿estás realmente orando y confiando en aquel, como dijo Jesús, que te ve en lo privado y te recompensa en público? Es una pregunta que te quiero dejar, pero voy directamente a la tercera cualidad en esta tarde, en esta oportunidad, en este mensaje, en esta reflexión, a la mañana, a la tarde, el momento que lo escuches, que lo veas al video, que es una comunidad donde el poder sobrenatural del Señor se manifestaba. Y eso se ve en Hechos 2, cuando dice que un viento recio sonó allí en Jerusalén, también como resultado de la unión en la oración, ¿no? Cuando estaban unánimes juntos orando, vino ese viento recio. Aquí, en Hechos 4, encontramos que esa unión también espiritual, cuando están nuevamente unánimes juntos, porque dice que la comunidad era de un corazón y un alma, a ese nivel de comunión y a ese nivel de oración, ¿qué ocurre? Hay un temblor, dice, hay un pequeño terremoto allí en Jerusalén, y nuevamente todos son llenos del Espíritu Santo. Otra vez, ¿sí? Hay unidad, hay comunión, hay espiritualidad, hay oración y hay manifestación sobrenatural de parte de Dios. Dios se manifiesta en esa comunidad. Dios dice presente. Dios responde a sus oraciones. Dios respalda esa oración y ese clamor de esa iglesia. Pero el fin no es ni el viento recio, ni las lenguas como de fuego de Hechos 2. El fin último no es este terremoto, este temblor, y que otra vez sean llenos del Espíritu Santo los creyentes de Jerusalén, de la primera iglesia. Ese no es el fin último, ese no es el propósito de todas las cosas. El propósito divino es lo que sucede después de eso. ¿Qué es lo que sucede en Hechos 2? Pedro se pone en pie y se pone con valentía a predicar el Evangelio y se convierte en personas. Aquí el resultado es que entonces, dice, inmediatamente después de ese temblor, inmediatamente después que fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ese es el fin. A veces nosotros queremos las señales, a veces nosotros queremos esas manifestaciones. Gloria a Dios cuando vienen y de parte de Dios Él las trae, las va a enviar, las va a seguir enviando. Pero ese no es el fin último, sino lo que ocurre y lo que sucede después de esas manifestaciones. Su pueblo hablando, predicando, anunciando el mensaje. Hechos 1:8, la promesa de Jesús es muy contundente. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y seréis testigos. Es decir, el poder de Dios, la manifestación de Dios, la llenura del Espíritu Santo es para hablar, es para predicar, es para ser testigos. Ese es el verdadero motivo por el cual Dios se manifiesta con ese poder sobrenatural allí en la iglesia de Jerusalén, y ese es el verdadero motivo por el cual también Dios se quiere seguir manifestando en este tiempo. Pero Dios quiere que nos acerquemos a Él y que busquemos esa llenura continuamente, la llenura del Espíritu Santo.
para ir cerrando esta reflexión. En este contexto de pandemia, con nuevas restricciones que nos impiden congregarnos de manera presencial y con motivo, en ocasión de la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Dios nos está llamando, Dios te está llamando a ti, me está llamando a mí, a renovar nuestra comunión. En vez de permanecer aislados, cada uno en su mundo, Dios nos está convocando a la comunión, a reforzar la comunión. Pero también Dios nos está convocando a renovar un espíritu ferviente de oración. En lugar de quejarnos continuamente, de ir con nuestros reclamos a los demás, vayamos con adoración y con exaltación ante el trono de nuestro Dios. Y nos está convocando también para que volvamos a experimentar la llenura del Espíritu Santo que todos y cada uno de nosotros necesitamos. En pocas palabras, Dios nos está convocando a la unidad, a la oración y a la unción. ¿Quién será aquel que diga que no necesita unidad, oración y unción? Pues todos lo necesitamos. Somos un cuerpo, somos un pueblo, somos una familia. La familia de la fe, la familia de Dios. ¿Sí? Te pregunto, para ir cerrando, ¿aceptas este desafío al que Dios nos está convocando? A la unidad, a la oración, a la unción. En esta fiesta de Pentecostés, ¿vas a aceptar este desafío? ¿Vas a decir, sí, Señor, acá estoy, cuenta conmigo, quiero ser parte de lo que tú estás haciendo en este tiempo? ¿O te vas a quedar al margen mirando lo que otros van a experimentar y van a vivir como parte activa de la iglesia? Te animo a que lo hagas, a que aceptes el desafío y que te involucres, te acerques al Señor en primer lugar en este tiempo. Y que todo esto pueda ser una realidad también en tu vida. Que Dios te bendiga. Amén.